Ya no nos cabe duda de que estamos en un tiempo muy extraordinario. Estamos viendo y viviendo cosas que la humanidad nunca había visto ni vivido antes. Vivimos un tiempo tan extraordinario, tan especial, que se pueden aplicar aquellas palabras que Jesús dijo en su día a su generación. Los profetas de la antigüedad habrían deseado ver las cosas que vosotros veis y no las vieron, oír las palabras que vosotros oís y no las oyeron. Lo mismo podríamos decir de esta generación. Estamos en un momento de la historia muy diferente. Tanto es así que si alguno de nuestros antepasados, no demasiado lejanos, si yo pienso en mi abuelo, en mi bisabuelo, mi tatarabuelo, que nunca los conocí, estoy hablando de gente del siglo XIX, del siglo XX, y vieran cómo está la situación en el mundo hoy, no la creerían. Les parecería que nos hemos vuelto una humanidad demasiado rara, demasiado tecnológica. Pero bueno, estaba profetizado, como se le dijo al profeta Daniel, que en el tiempo del fin habría mucho movimiento, muchos pueblos yendo de un lado para otro, y que la ciencia aumentará. Y cada vez vemos más esto plasmado en la sociedad. La tecnología de última generación, todas estas cosas que hoy utilizamos y otras que no las utilizamos porque todavía no han salido a la luz, pero que están y algunos las pueden utilizar. Sí, vivimos en una generación muy distinta, pero conforme la tecnología avanza, tenemos un problema en la humanidad. Es que la humanidad no avanza. Al contrario, muchas veces parece estar retrocediendo, porque así como la tecnología nos facilita las comunicaciones, muchas veces preferimos comunicarnos con gente que está muy lejos y nos olvidamos de la gente que está más cerca. Son contradicciones de nuestro siglo, que tenemos mucho, pero también de lo malo. Y estamos tentados a enfriarnos, a enfriar las relaciones, a dejar de vernos. Estamos con más tiempo libre que nunca, pero a la vez ese tiempo libre nos mantiene muy ocupados, porque tenemos inventos nuevos y podemos pasar horas utilizando la tecnología que se nos ofrece para entretenimiento, por ejemplo. Y aunque tengamos todo ese tiempo libre, es como si no lo tuviéramos, porque estamos demasiado ocupados con lo técnico, con lo que nos ofrece la ciencia, entre comillas, pero muchas veces en detrimento de las relaciones personales, de las relaciones humanas. Y no solamente se queda en lo social, se queda también impreso en lo espiritual. Tenemos muchísimas más oportunidades que ninguna otra generación para leer la palabra de Dios, por ejemplo. Tenemos la Biblia en tantos formatos que hace apenas unos años nadie pudiera imaginar que estuviera tan accesible. Alguna vez lo he contado, que yo recuerdo, cuando yo tenía unos 10, 11 años, siendo un niño católico, recuerdo cuando el Concilio Vaticano II, pues anunció que ya los hogares
católicos iban a poder tener una Biblia entera, porque hasta entonces había estado prohibido. Se podía tener un Nuevo Testamento, pero no toda la Biblia. La Biblia estaba restringida a las élites eclesiásticas, al clero, y la gente común no la podía leer. Escucha, es algo que yo lo he vivido. Así que no todo el mundo tenía la oportunidad de poder leer la Escritura como nosotros lo hacemos hoy. Pero es que hoy la tenemos de tantas maneras, la tenemos en papel, en digital, en vídeo, en películas. El que no conoce la palabra de Dios es simplemente porque no quiere, no presta atención, no tiene interés. Y de hecho la Iglesia en general, en muchos sentidos, se ha ido alejando de la palabra a pesar de tener más palabra que nunca. Son contradicciones de nuestro tiempo, de nuestra sociedad. Pero tampoco es nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol. Vamos a leer hoy, por lo menos en parte, del libro de los Jueces, en un momento de la historia de Israel que fue algo así como un tiempo dorado, un momento privilegiado para el pueblo. ¿Por qué privilegiado? Porque Dios había decidido ser el rey directo de su pueblo. Dios había iniciado la etapa del pueblo de Israel en la tierra prometida con un cuidado muy especial en que todo lo que faltara, Él lo proveería. Que por tanto el pueblo iba a disfrutar de contar con el favor de Dios para todo, que no tenían que preocuparse, que Dios estaba velando por ellos. Todo lo que necesitaban era prestar atención a su palabra y permitir que los jueces, por eso se llama el libro Jueces, resolvieran los conflictos con la palabra en la mano. Y nada más, no tenían que preocuparse de tener un ejército porque el Señor iba a velar por ellos. No tenían que preocuparse por tener grandes impuestos, mantener una clase política. No tenían clase política, solamente tenían unos pocos jueces. Y era todo lo que el pueblo necesitaba, de manera que podían prosperar. Vivimos en un tiempo en el que es difícil prosperar debido precisamente a la inmensa carga que supone el que haya una clase política gobernando sobre el pueblo que continuamente está demandando impuestos. Muchos empresarios y no empresarios están agravados continuamente con la inmensa cantidad de impuestos para sostener una serie de cosas que ni producen ni traen tanto beneficio. Hay ministerios de sobra, políticos de más, cargas innecesarias. En aquel tiempo Israel no tenía nada de eso, estaban libres. Habían salido de un Egipto dictatorial, esclavista, y Dios les había llevado a la tierra prometida. Y Dios les introduce en aquella tierra, una buena tierra, buena para el cultivo, buena para el ganado, buena en general, para vivir y tener lo necesario y disfrutar.
Dios había sido bueno con ellos y velaba por ello. El capítulo 6 del libro de los Jueces comienza así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. A pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos, a pesar del cuidado que Él tenía por su pueblo, acabaron haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. El pueblo de Madián, los madianitas. ¿Qué significa eso? La mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Era tal la opresión que venía del pueblo de Madián contra ellos. Madián era un pueblo vecino, pero estaban armados, se movían en multitud y lo arrasaban todo a su paso. Sucedía, dice, que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, se le juntaron otros vecinos, y los hijos del oriente más subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, es decir, hasta el Mediterráneo, empezando por el Jordán hasta el Mediterráneo. No dejaban nada para el pueblo de Israel. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿De qué manera tenía que llamar Dios la atención a un pueblo tan desagradecido que lo tenía todo y que estaban desechándole a Él? Podemos tenerlo todo, pero si nos alejamos de Dios, ¿de qué nos va a servir? Si dejamos de ser agradecidos, si dejamos de agradecer a Dios su bondad, su misericordia, todo lo que somos, entonces, ¿de qué nos va a valer tener el mundo entero? Disfrutar de lo bueno, del bien, de nada nos servirá. Y desgraciadamente vivimos en un momento en el que el cristiano promedio se olvida de agradecer a Dios y se centra exclusivamente en sí mismo, en lo material, en prosperar. Para su propia desgracia. Porque no hay cosa peor que un hijo desagradecido. No hay cosa peor que hacerlo todo por tu hijo, por tu hija, y a cambio recibir frialdad, menosprecio, olvido, rechazo. Esta es nuestra generación, la generación de los hijos desagradecidos, la generación de los cristianos fríos, la generación del mínimo de agradecimiento. ¿Qué pensáis que va a pasar? Viene el despojo, viene la persecución, viene el no tener nada, viene el verse desprovisto de todo aquello que era el objetivo
principal para la mayoría de los cristianos, lo material. Tener esto y aquello y lo otro y lo de más allá, porque podemos ganar dinero, podemos invertir en eso, en aquello, y no nos damos cuenta que en el proceso nos volvemos religiosos. ¿A qué me refiero? A que acabamos dándole a Dios lo mínimo. Por ejemplo, ir al culto el domingo. Sí, eso sí se lo dejamos a Dios. Pero ¿qué pasa el resto de la semana? Bueno, ahora es otra cosa. Ahora toca trabajar duro. Y ya no nos queda tiempo para nada. Sencillamente nos olvidamos de Dios. Le dejamos fuera. Y muchas veces los hogares cristianos no se diferencian prácticamente nada de los no cristianos. No se hacen altares en los hogares. Los miembros de la casa no se juntan para orar, ni para leer la palabra de Dios, ni para tener un tiempo de compañerismo, de agradecimiento. No se cuidan como deberían unos a otros. Se enfrían las relaciones. Y cuando deberíamos de ser un ejemplo de lo que significa vivir una vida cristiana diaria, no lo somos. Lo que retrata aquí el libro de los Jueces es en otros tiempos, en otro contexto, lo mismo que le está pasando a nuestra sociedad. Vivimos en un tiempo en el que nunca había tanta riqueza como hoy, especialmente en lo que se llama el primer mundo, que quiere ser primero para todo, también para lo malo, también para lo podrido, para la corrupción, también para la degeneración, también para la maldad. Quieren ser los primeros en todo. Y en un mundo así cada vez cabe menos de Dios. Cada vez hay menos de Dios. Es la realidad. Por más iglesias que se abran, porque no se trata de tener más iglesias, se trata de tener más al Señor. No se trata de que haya más personas que en algún momento de su vida se han arrepentido o acudido a una iglesia y, bueno, ahí están. Cuando viene una sacudida, entonces los corazones son probados. Y es muy triste cuando descubrimos que algo como una epidemia, una guerra, un problema económico o una crisis económica son suficientes como para hacer que todo lo que hemos edificado se derrumbe. Y lo hemos visto y está ocurriendo. ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Somos cristianos auténticos, sinceros, honestos? ¿Que Dios es lo primero en nuestra vida? ¿Que tenemos una confianza firme en nuestro Señor? Caiga quien caiga, pase lo que pase, haya lo que haya, bueno o malo, no importa. Lo más importante para nosotros es nuestra relación con Dios. Porque cuando eso es así, entonces tenemos la presencia de Dios de verdad en nuestra vida. No hace falta hacer un culto especial. No hace falta hacer un gran programa de iglesia.
No hace falta tanta parafernalia religiosa. Porque ya tenemos lo más importante, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero si eso nos falta, entonces queremos llenarlo con un montón de actividades. Y queremos más retiros, y queremos más espectáculo, y queremos sonar más, hacerlo más ruidoso, de manera que por lo menos haya ruido. Estamos en una crisis de fe y se nota en eso. Pero como hacemos más ruido, parece que hay más fe. Parece que hay más cristianos verdaderos. Parece que estamos más crecidos, que somos más fuertes. Pero ¿qué ocurre? Que luego viene la prueba. Y Dios tiene que permitir que vengan los madianitas, los amalecitas, los pueblos del oriente y todo lo que sea necesario que venga. Y vienen y despojan, y aunque vivamos en la sociedad quizá con más dinero que nunca en el mundo, estamos a punto de perderlo todo. Las estadísticas son aplastantes. Es la situación actual. ¿Sabes? A veces vamos a la Escritura, como en este pasaje de Jueces, que Dios va a hacer grandes milagros por Israel. Pero ¿sabes qué nos pasa? Que a veces estamos esperando que Dios haga algo. A ver si Dios hace algo que nos sorprenda, que nos asombre, que se avive nuestra fe. Y es uno de los espectáculos más tristes. ¿Acaso tiene Dios que hacer más de lo que ha hecho? ¿Te has parado a pensar cuánto ha hecho Dios? Mírate, empezando por ti, porque tú eres obra de Dios. Y todo lo que tú tienes en tu propio cuerpo es obra de Dios, diseño suyo. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco poder ver, oír, hablar, andar? Porque hay gente que no lo puede hacer. ¿Has mirado la naturaleza? ¿Cuándo fue la última vez que sembraste algo y viste cómo crecía y no era un milagro? ¿Qué más tiene que hacer Dios? ¿Has visto el universo? ¿Que Dios tiene que hacer milagros para que nos asombremos? ¿Para que se anime nuestra fe? ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿O es que nos hemos olvidado tanto de Dios que ya somos incapaces de verlo en toda su obra, en toda su creación? ¿Por qué tiene que hacer Dios milagros? ¿Más milagros? Subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Vaya, ¿qué tenía que permitir Dios para que por fin se acordaran? Oye, tenemos a Dios. Mira cuántos ídolos tenemos. ¿Sabes? Israel se había alejado tanto de Dios que se había infectado de ídolos. Ídolos. Yo me pregunto, ¿cuántos del pueblo de Dios también están infectados de ídolos?
¿Cuántos cristianos hay hoy que le prestan mucha más atención a aquello que construyen con sus manos o que otros han construido con sus manos que a lo que Dios hace? Son ídolos, no se dan cuenta. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de manos de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. ¿He hecho lo suficiente por vosotros? Y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Qué tiene que hacer Dios para que se grabe esto en nuestra conciencia? Nuestra vida debe ser una vida de obediencia a Dios. ¿Qué se tiene que grabar? Lo acabo de decir en un vídeo esta semana. No sé si miréis los vídeos que publico cada día, pero ¿qué tiene que pasar para que el cristiano pueda decir no a la vanidad, a lo que el mundo le ofrece, a la basura, a tanta basura que nos viene del mundo, que la recibimos como si fuera un gran regalo muchas veces? Y somos incapaces de negarnos a eso, de decirle no. ¿Dónde está nuestro discernimiento? Si nos falla la mente, si nos falla la conciencia, si nos falla el corazón, es porque nos hemos olvidado de Dios. Nos olvidamos de Dios y estamos totalmente conscientes del mundo. De manera que hemos sustituido a Dios por el mundo. ¿Cómo no nos van a invadir? ¿Cómo no nos van a empobrecer? ¿Cómo no se va a quebrar la economía? ¿Cómo no vamos a estar en guerra? ¿Cómo no van a venir a hacernos la vida imposible? Todo llega. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El trigo se limpia en la era. No sé si sabéis lo que es una era. Es un espacio abierto, libre, donde se traen los haces del trigo y allí se aventa, allí se procesa de forma natural para despegar el grano de la planta, para poder tomar el trigo ya limpio y hacer con él harina. No estaba en la era, se tenía que esconder, la era demasiado abierta. Y entonces se fue al lagar, en un cuarto donde se pisaba la uva, y allí estaba Gedeón. Y el ángel se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. El Señor está contigo.
Y esta declaración para Gedeón era como... ¿Cómo? ¿Repite eso que has dicho? No me suena. Yo, varón esforzado y valiente, si estoy todo el día huyendo. ¿El Señor está conmigo? Pues ¿por qué tengo yo que tener estas invasiones que tengo? ¿Por qué tenemos que estar en esta condición? Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Vuelvo a la pregunta: ¿qué tiene que hacer Dios para mostrarnos que está con nosotros? Pues que todo nos vaya bien. ¿Y qué pasa cuando todo nos va bien? ¿Qué pasa cuando todo nos va bien? ¿Qué nos pasa que le pedimos al Señor que todo nos vaya bien, pero cuando todo nos va bien, nosotros comenzamos a ir mal? Cuando nos va bien, nosotros vamos mal. ¿Se entiende eso? ¿Eso es lógico? ¿Eso es razonable? No tiene ningún sentido. ¿Qué nos pasa? ¿Sabes? Dios no tiene que manifestarse, ni hacer milagros, ni nada de eso. ¿Es que lo que ha hecho Dios no es suficiente? ¿Por qué tiene que hacer Dios más milagros? ¿Por qué? Si el problema no es si Dios hace esto o lo otro, el problema es lo que tú haces o dejas de hacer. Ese es el problema. Quien tiene que manifestarse no es Dios, eres tú. Eres tú el que tienes que manifestar si eres sincero o no, si eres honesto o no, si buscas a Dios o no lo buscas, si para Dios es importante o no es importante. No es Dios el que se tiene que mover, somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que despertar y darnos cuenta de nuestra condición y tener cambios en nuestra vida. Porque Dios ha hecho tanto por nosotros que es injusto pedirle más. Es injusto. Dios no tenía que responder eso de Gedeón. ¿Dónde está Dios? Sí, Dios iba a tener misericordia una vez más con su pueblo Israel. Iba a enviar a Gedeón. Iba a enviarlo con un ejército muy pequeño, de solo 300, a pelear con un ejército de más de 120.000 personas. Pero Dios quería mostrarle al pueblo de Israel que Dios no los necesita. Dios no necesita a los ejércitos. Dios no necesita a nadie. Dios no te necesita a ti. Si no has desaparecido para siempre, es solamente por su gracia y su misericordia.
Dios no te necesita a ti. Dios te ha creado para darte el privilegio de que le conozcas a Él. Es un tremendo privilegio. Y de pronto se te mete en la cabeza, porque le das paso a Satanás, hasta el punto de hacerte pensar que el protagonista eres tú y que Dios te tiene que servir a ti. Pero ¿de cuándo te tiene Dios que servir a ti? Le has dado la vuelta a la situación. Somos nosotros los que le tenemos que servir a Él, no Él a nosotros. ¿Dónde se nos fue la razón? ¿Quién nos engañó? Las cosas no están bien. No estamos bien. Y las cosas van de mal en peor. Estamos a punto de tener algo que nos va a poner los pelos de punta. ¿Sabes? Dios no necesita hacer nada más. Y si Dios hace algo, y si Dios sigue haciendo cosas por nosotros, es porque quiere enseñarnos a nosotros como hijos suyos, quiere enseñarnos de una vez a confiar en Él. ¿Qué tiene que hacer Dios para que esto nos entre en la cabeza? Que Dios es Dios y Él merece toda nuestra confianza hasta el punto de poner nuestra vida en sus manos, hasta el punto de decirle: Señor, solo tú importas. No quiero tomar ni una decisión, quiero poner mi vida en tus manos y que tú la dirijas. Quiero que tú me reveles qué tengo que hacer con mi vida. No esperar a que el mundo me lo diga, porque el mundo pasa y sus deseos también. Solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No tenemos que escuchar al mundo para saber lo que tengamos que hacer. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que prestarle atención a Dios. Y en su misericordia, Dios todavía sigue haciendo milagros. Todavía sigue detrás de que aprendamos, tratando de enseñarnos, de mostrarnos la realidad. Dios le va a dar la vuelta a la situación. Mirándole el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? No era Dios quien se tenía que mover, era Gedeón quien se tenía que mover. No era Dios quien tenía que hacer algo, era el pueblo de Israel el que tenía que moverse. Pero estaban tan lejos. Tenemos que terminar porque no nos queda mucho tiempo y queremos celebrar la Santa Cena. Pero déjame llegar a esta reflexión. Si alguien se tiene que mover, somos nosotros. Y si alguien tiene que actuar con valentía, somos nosotros. Dios ya no tiene que demostrar nada. Y si nos cuesta la vida, da igual, porque es de Dios. Y si tenemos que renunciar a cosas, da igual, porque estamos en las manos de Dios. Y si tuviéramos que vivir completamente distinto a lo que estamos viviendo ahora, todo está bien, porque hemos puesto nuestra vida en las manos de Dios.
en las manos de Dios. Y nuestra confianza es Él. Los que tienen que esforzarse y ser valientes no es Dios, somos nosotros. Pero no va a funcionar si no estamos confiando en Él. No va a funcionar si de verdad no estamos centrados en Él. Y ese es el problema. Ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre y yo el menor. Y Dios iba a mostrarle a Gedeón y a toda la nación su estado en general. Gedeón va a moverse, va a empezar a moverse y va a reunir un ejército y va a haber más de 30.000 soldados. Y Dios los mira. ¿Sabes qué hace el general cuando ha reunido el ejército? Pasa revista. Quiere ver en qué estado está. ¿Tienen lo que necesitan? ¿Tienen ropa para pelear? ¿Tienen armas? ¿Está bien el ejército? Porque se tienen que enfrentar a un enemigo. Y Dios le quiere mostrar a Gedeón cuál es el estado verdadero del pueblo. Y le dice a Gedeón, Gedeón, ahora que tienes a estos 30 y tantos mil aquí reunidos, supuestamente para pelear, diles que el que tenga miedo, que se vuelva a su casa sin problemas. No es un desertor. Tiene permiso mío para volverse a su casa. ¿Y sabes cuántos se volvieron? 22.000. Ahí están los valientes. Yo me pregunto, cuando venga la próxima crisis, que nos va a poner los pelos de punta, ¿cuántos cristianos van a estar dispuestos a ser fuertes y valientes para pelear la batalla? Gedeón, dile al pueblo, dile a tus soldados que no se preocupen, que el que tenga miedo se vuelva a su casa. Y de pronto, de 32.000 se quedan en 10.000. Así. Y Gedeón está asustadísimo. Si nos vamos a enfrentar a 120.000 y éramos 30.000, que ya es complicado, y ahora tú dejas que se vayan toda esta gente porque tienen miedo y nos quedamos con 10.000, ¿y sabes qué le dice Dios? Todavía son demasiados. Esta gente aquí no está de corazón conmigo. Diles que vamos a correr y fíjate en cómo beben agua al pasar por el río. Y vamos a hacer una selección. A ver quién es el que va valiente, dispuesto a lo que sea, que el agua es lo que menos les importa, y van a tomarlo rápidamente y seguir su marcha. Y fíjate en aquellos que se lo toman, ¡ay, qué bien! Vamos a beber agua. ¿Por qué no sacamos de paso el bocadillo y nos sentamos? Oye, estamos en pleno ejercicio. Ah, es verdad. Bueno, venga. Fíjate en la gente. Y ahora selecciona solamente a los que tú ves que están dispuestos, que están más pensando en ir a esa batalla que en su comodidad. ¿Sabes cuántos les quedaron? 300. 300. De los 10.000 quedaron 300. Un porcentaje un poco bajo, ¿eh? Y Gedeón dijo, bueno, ahora 300. ¿Y ahora qué hacemos?
Y Dios le va a dar una estrategia que sonaría ridícula. Pero ni siquiera iban a tener que pelear. La batalla es del Señor. Pero no vas a participar si no eres íntegro, sincero y confías de verdad en Dios. Por eso hablamos de remanente. Dios le había dicho al profeta Isaías, aunque Israel sean tantos que no los puedas contar, solo un remanente será salvo. Solo un remanente. ¿Por qué? Bueno, son los auténticos. Los demás están demasiado ocupados. Los demás tienen muchas cosas en la cabeza. Tienen otros intereses. Pasan de mí. Solo un remanente será salvo. ¿Sabes? Cuando... Ya sabéis la historia de Gedeón, no hace falta que la termine. Una estrategia sencilla, tomaros cántaros, una antorcha, rodear el campamento, 300, un campamento de 120.000, ¿cómo lo hacemos? Pues hay que distribuirse alrededor, en los montes. Y cuando toquéis las cornetas, romper los cántaros y ir descendiendo hacia el campamento. Y cuando llegaron, todos se habían matado unos a otros, de la confusión tan terrible que estaban viviendo en plena noche, estando en sus tiendas descansando, al oír aquel estruendo y a ver las 300 antorchas, que para ellos era un inmenso ejército que iba a acabar con ellos. Y cuando se despertaban, pues en la confusión pensaban que ya estaban ahí los soldados y acabaron matándose unos a otros. El sacrificio de Jesús debería ser lo último que Dios hiciera. Porque ¿qué más puede hacer Dios? ¿Qué más puede hacer por la humanidad que entregarle a su Hijo, siendo inocente, siendo santo, perfecto? Entregar a su Hijo para perdonar a la humanidad con todos sus pecados, errores, fallos, debilidades, todo perdonado. ¿Cómo? En el sacrificio de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, tomando Él sobre su propio cuerpo la responsabilidad de todo el pecado del mundo. ¿Y Dios tiene que hacer más? ¿Para que confíes en Él? ¿Más que eso? ¿Qué más puede hacer? Si es imposible hacer más que eso. ¿Qué se compara con eso? Toma a tu Hijo. Y ahora entrégalo por la humanidad, para que lo machaquen, para que le hagan una muerte imposible, se ensañen, lo pisoteen, lo desprecien, le escupan, lo crucifiquen.
¿Hay algo más que pudieras hacer por la humanidad? ¿Que te costara más que eso? Y todavía se nos ocurrirá pensar, es que Dios hace poco por mí. Parece que por otros hace más. Pero a mí me tiene abandonado. Pues dime qué más puede hacer. ¿Qué más puede hacer Dios por la humanidad que entregarnos a su Hijo? ¿Qué más? Dios lo ha hecho todo. No nos debe nada. No nos debe nada. Y lo que hace Dios, lo sigue haciendo por todos nosotros, es pura gracia. Es su amor. Es su compasión. Es su misericordia. No es que nosotros no merezcamos nada más. O que necesitaríamos algo más. No necesitamos nada más. Lo que necesitamos es darnos cuenta de cuál es la situación. Eso es lo que realmente necesitamos. Abrir los ojos y el corazón para darnos cuenta de quién es Dios, lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo, a pesar de nosotros. Y Dios envió a su Hijo Jesús, su unigénito, a cargar con el pecado de todos nosotros y llevarlo a la cruz y pagar Él por nosotros. Para hacer un pacto con la humanidad. Yo te lo entrego todo, espero que confíes en mí. ¿Puedes confiar en mí? Te doy hasta mi Hijo. Te he dado la vida, te he dado un cuerpo, te he dado un planeta, un universo. Te he puesto a servicio los ángeles. Hasta te he enviado a mi propio Hijo. ¿Hay más que pueda hacer? Solo te pido que confíes de verdad. ¿Es mucho pedir? Solo te pido que me entregues tu vida en confianza. Que me digas, toma mi vida y guíala tú. ¿Es mucho pedir? ¿No es Dios fiable? ¿No merece nuestra confianza?